es la máxima y mínima potencia que se genera en cada aerogenerador? Ok, mínima depende del viento, ¿no? Pero para él empezar a generar son 150 kilowatts mínimo. La máxima en este caso de nuestras turbinas son 2.5 megas, o sea, 2500 kilowatts. ¿Qué tipo de transistores se utilizan para las conversiones de voltaje a la hora de transmitir la energía a la subestación? Sí, básicamente nosotros tenemos en el convertidor IGBTs, que estos son unos skips. Adentro tienen un grupo de transistores. Los que nosotros tenemos son skips, no tengo el modelo exactamente, pero estos son los módulos de electrónica de potencia que hace la inversión de la tensión, porque al final yo vengo, rectifico la onda que viene del generador a DC y después de DC la vuelvo a invertir a AC con los skips que tenemos. ¿Cuál es la temperatura máxima que soportan los transistores en el circuito de conversión? ¿Y qué método de disipación se utiliza para estabilizar dicha temperatura? Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos más bien máxima temperatura 80 grados en el convertidor como tal. En este caso, para Panamá, es un caso especial, igual que tienen una placa de disipación de aluminio cada uno de estos elementos de electrónica de potencia, pero además, como el convertidor está en un módulo completo de gabinetes que tiene también el control, que es un PLC, que tienen equipos auxiliares, también tienen reactores de acoplamiento a la red, también está integrado un sistema de refrigeración en la turbina, solo para el convertidor. Ahí estamos hablando que tenemos un líquido refrigerante, o comúnmente conocido como coolant, que está directamente entrando en el convertidor y está refrigerando directamente la bobina de acoplamiento, además de que tenemos ventiladores para extracción de calor y completamente extraen también de las placas de disipación de los skips. ¿Qué tipo de interruptores electrónicos son los más factibles a su consideración entre los IGBT, GTO o SCR de los utilizados en el sistema? Bueno, realmente yo le voy a decir mi experiencia. Siempre he visto interruptores para acoplamiento de marcas conocidas, interruptores que no son termomagnéticos, eso sí, son con una unidad lógica de disparo, donde vamos a verificar corriente a tierra, de balance de corriente, de balance de fases, y entonces va a tener una protección integrada, pero que es electrónica, porque no voy a medir indirectamente la corriente, o no voy a medir indirectamente el voltaje para hacer la apertura del circuito si es un caso dado. Entonces lo que tienen son CTs, o sea, transformadores de corriente, y tiene unos PTs para medir el voltaje, y entonces tiene una programación para evitar que vayan a sufrir la electrónica de potencia ante una fluctuación de la red o algún cortocircuito o alguna falla de fase a tierra. Los que nosotros tenemos instalados son unos interruptores ABB, son SACE 7, ese es el modelo, y Isomax. Pero igual hay otras marcas similares como Siemens, como Square D, que también son utilizadas en turbinas, pero sí, lo que sí debería de ser es que tienen que ser con una unidad de disparo electrónica, para que contemple cualquier variación y pueda directamente, midiendo variables, abrir el circuito ante una anomalía de la red. ¿Puede comentar algún tipo de especificación de circuitos electrónicos que se usen en el equipo, ya sea como el rendimiento energético, el peso, tamaño, interferencias eléctricas y electromagnéticas, y sobre todo su aspecto económico y duración de vida? Sí, en eso era más o menos orientado a lo que yo les decía antes. Nosotros tenemos unos IGBT. Normalmente en turbinas eólicas se usan más IGBT que otros como SCR, etc. El tamaño va a depender mucho de la potencia nominal de la máquina. O sea, van a haber IGBT más pequeños dependiendo de si la turbina es de 1 mega a una de 3 megas. El tamaño por eso varía, y el tamaño por eso varía físicamente. Lo que se hace, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestras turbinas,
que ya es una potencia un poquito alta, o se considera una mediana potencia en turbina eólica desde 1.5 megas a 3 megas, lo que se hace es tener dos convertidores en paralelo para que el volumen físico no sea tan alto. Entonces se tiene un convertidor manejando la mitad del generador y otro convertidor manejando la mitad del generador, y entonces operan en paralelo. Entonces, eso en términos de espacio, y volumen y dimensionamiento. Creo que habló, la otra parte era de eficiencia, ¿no? O acoplamiento a la red. ¿Qué era el aspecto económico y duración de vida de dichos arreglos. Bien, muy buena pregunta esa. Igual va a depender del costo inicial de inversión que usted quiera hacer en su proyecto. Si partimos del hecho de que estamos comprando una máquina que nos va a durar lo necesario para pagar la inversión, el costo en relación a la turbina como tal no es mayor cosa. Nosotros podríamos pensar que el convertidor completo puede costar un 10 o 15% del valor de la turbina, entonces no es un costo mayor. Lo que sí es que si nosotros hacemos una inversión de ese tipo, estaríamos esperando que el convertidor dure 20 años. Esa es la vida esperada que tenemos tanto de la turbina. O sea, cuando uno habla de la vida esperada de la turbina, que es 20 años normalmente, estamos hablando de los componentes principales. Los componentes principales son torre, rotor, generador y convertidor. Y entonces espera que tenga 20 años dentro de los valores de operación normal. Si ya nosotros nos excedemos en temperatura o de potencia, o ha sufrido variaciones de voltaje y ha sufrido efectos de fallas a tierra, cortocircuitos, obviamente vamos a ir deteriorando o acortando la vida útil del elemento. ¿Cuál es el impacto en el sistema eléctrico, positivo y negativo, de la generación eólica? Ya sea fenómenos de régimen permanente como por ejemplo armónicos, o de régimen transitorio como lo son los huecos de tensión. Ok, le voy a dar la parte de impacto positivo en la red. Con las turbinas de nueva generación ya no tenemos la parte de que desaprovechábamos la energía cuando subía el viento. El impacto más positivo, bueno, no más positivo, digamos que hablemos de dos impactos positivos. Uno, que estamos contribuyendo al medio ambiente, estamos reduciendo la huella de carbono nuestra, estamos usando energía 100% renovable en nuestras turbinas, mucho más, porque estas turbinas no tienen un elemento que es la caja de multiplicación de velocidad, porque el generador está acoplado directamente al rotor, entonces no hay aceite involucrado, no hay hidrocarburos, no hay tantos hidrocarburos instalados en nuestra máquina o que se usan en nuestra máquina como en otras. El otro impacto positivo es que cuando tenemos viento, cuando tenemos recursos, normalmente es cuando hay verano o no hay lluvias, y en ese momento es que no tenemos tanta generación hídrica. Entonces, la energía eólica viene a compensar naturalmente la energía hidráulica o hídrica, porque no tenemos agua en las represas, no tenemos generación hídrica, pero sí tenemos la penetración del viento. De las partes de posibles impactos negativos, si bien es cierto, podemos generar con los convertidores o con la electrónica de potencia cierto nivel de armónicos en la red o distorsión, pero eso se mitiga primero con los filtros que yo le hablé que tenían enfriando directamente el sistema de enfriamiento de un convertidor. Tenemos dos filtros por cada convertidor, que son no más que bobinas de acoplamiento de transformadores 1 a 1 para filtrar armónicos. ¿Cómo lo filtramos? Lo filtramos con la configuración del transformador. Van a ser delta estrella o estrella delta, donde nosotros entonces con la delta filtramos. Además de eso, a la salida de la turbina tenemos otro transformador elevador que también es una configuración delta estrella para terminar de filtrar cualquier tipo de efectos de armónicos. Entonces ya en la red de 34.5, en inyección a la red principal o 230, no tenemos armónicos asociados a la red. De hecho, pasa el Código Eléctrico de Panamá,
que es específico para energía eólica o proyectos eólicos, que es el código de red eólico para Panamá, dentro de los niveles bajos de armónicos. En cuanto a huecos de tensión, igual en el código de red de Panamá y la posibilidad de haber puesto un proyecto eólico es que cumplimos la normativa de huecos de tensión. Nosotros tenemos obligación de cumplir una ausencia de tensión por un espacio dictaminado por el código de red acá. Se hacen pruebas al respecto y entonces lo que quiere decir esto es que es posible tener en un proyecto eólico la cobertura de huecos de tensión. No es que ahora, en este tiempo, funcione de que si tenemos un hueco de tensión se nos salen las turbinas. No, ya no es posible mitigar huecos de tensión. Tenemos los equipos necesarios para tolerar huecos de tensión y las turbinas operan sin problema ante eventos de la red. ¿Qué planes tienen para generar potencia firme en un futuro? Bueno, el tema de la potencia firme, estamos hablando simple y sencillamente de backups de energía, o sea, almacenar energía. Eso ya es un proyecto de almacenamiento a base de baterías o algún sistema como esto. En este momento, instalar un proyecto de esos no se ha analizado. Nosotros tenemos un departamento dedicado a diseño y desarrollo de proyectos que podrían estar valorando la posibilidad. Claro, esto tiene que ver mucho con una inversión. Se tendría que hacer una inversión y un estudio de la red para determinar cuál es el nivel óptimo para subsanar y poder costear esto. Obviamente entra también un tema económico, ¿no? Saber cuánto es el costo de poner un sistema de almacenamiento para poder tener o vender potencia en firme, y también saber el precio que se pagaría por esa potencia firme. En este momento le puedo decir que no está en análisis. No sé si a futuro cercano se podrá ver la posibilidad. Obviamente el mercado va a dictaminar esa necesidad futura. Lo que se hace en este momento es compensar potencia con otros activos solares o térmicos que tenga la compañía. ¿Cuáles son los circuitos o la disposición de los elementos dentro del mismo para el aprovechamiento energético o rendimiento que se presenta en las turbinas eólicas utilizadas, y si se aplican técnicas para mejorar este aspecto en caso de que se presenten inconvenientes o para prevenir los mismos? Sí, hay dos partes acá. Una es el aprovechamiento del recurso, el recurso viento. Y cuando hablamos de aprovechamiento del recurso es tratar de aprovechar al máximo el viento que se tiene. En este aspecto, básicamente lo que tenemos es un sistema de control automático donde las turbinas cambian el ángulo de ataque de las palas de manera tal de que se pueda aprovechar el recurso de la mejor manera posible. Y de hecho, después de cierto viento, la turbina siempre queda generando completamente la potencia nominal. Pero ahí estamos hablando de la turbina. El punto geográfico es exactamente la turbina, a la salida de la turbina. Las turbinas están predispuestas a mucha distancia de la subestación. Sí, estamos hablando hasta de 10 kilómetros, 12 kilómetros de distancia. Esto tiene asociado unas pérdidas por I al cuadrado de R en los cables. Tenemos caída de tensión por la distancia y tendríamos pérdidas asociadas al trasiego de la energía. Es decir, si yo pongo 2.5 al pie de la turbina, no voy a tener esos 2.5 en la subestación porque se va perdiendo en términos de I al cuadrado por R. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué se hace? Las técnicas son sobredimensionar los cables de los colectores para que tengamos menos pérdidas. Es decir, no es lo mismo que usted tenga un cable que lo diseñó justo para conducir esta cantidad de corriente o esta cantidad de energía, a sobredimensionar el size del cable para que tenga menos pérdidas. Eso por uno. Después se han repartido los circuitos, no se ha sobrecargado en un solo circuito. Entonces eso genera mayor dispersión y más fiabilidad de la alta planta, porque si yo tengo un fallo en alguno de los circuitos, solo se me va a ir una parte de la planta y el resto queda generando.
Eso básicamente es lo que se ha hecho para evitar las pérdidas, para minimizar pérdidas, porque al final siempre vamos a tener pérdidas en términos de trasiego de energía en cualquier circuito, pero básicamente se hace eso para evitar que se tengan mayores pérdidas. Como un dato, el factor de planta de la turbina, que eso quiere decir, de la planta como tal, que eso quiere decir que tanto yo aprovecho el viento, anda en promedio anual de un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera viento al 100% siempre, comparado a lo que yo realmente estoy generando, o sea, al final es un 30%. ¿Por qué? Porque en época de bajo viento prácticamente no generamos, pero en época de alto viento sí estamos llegando hasta arriba del 90% en época seca. En términos de pérdidas, estamos manejando, dependiendo del circuito y dependiendo de la época, hasta un 3%, 2 a 3% de pérdida de potencia desde la turbina o el grupo de turbinas hasta la subestación.